privilegio de la paternidad. Privilegio de la paternidad. Yo sé que eso, todos nosotros que conocemos ya a Dios, pues eh, hemos enderezado el camino y hemos corregido muchas cosas, o si no estamos en proceso de corregir estas muchas otras. Pero yo voy a hablar es de la bendición de tener a Dios como Padre. La palabra privilegio significa ventaja, significa gracia, prerrogativa, algo especial de lo cual goza una persona. Eso es lo que se llama privilegio. Y de eso es lo que voy a hablar. Pero hoy quiero empezar hablando del Génesis porque muchos de nosotros no hemos entendido el privilegio que tenemos realmente de tener no solamente a Dios, sino al Padre que hizo el tiempo, el espacio y la materia. A los que nos gusta la ciencia, a aquellos que realmente les interesa saber sobre la creación, pues cuando usted lee Génesis 1:1 entiende que Dios fue el que hizo el espacio, la materia y el tiempo. Pero el Génesis es un libro maravilloso. El libro del Génesis dicen los estudiosos, yo soy un predicador, no un estudioso, que es el libro que condensa toda la Biblia en ese libro, en los 50 capítulos que tiene. Pero cuando Dios empieza a hacer las cosas en la tierra, dice que creó todo lo que había en la tierra y en el cielo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí se le va olvidando a uno que es uno. Varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y algo que me gusta mucho es saber que cuando Dios iba creando, dice siempre una misma frase, y vio que todo era bueno en gran manera. Bueno, puede ser que no seamos bonitos, puede ser que no seamos muy inteligentes, puede ser que nos falten muchas cosas, pero lo que Dios hizo en nosotros era bueno en gran manera. Y el libro del Génesis no solamente habla de la creación de los cielos y la tierra, sino que habla de la luz, de la oscuridad, de los mares, del firmamento, de la vegetación. Pero lo más tremendo es que en un momento determinado llega después de crear los animales y crea los seres humanos, que es el clímax de la actividad creadora. La, es la preponderancia de la creación del hombre. Allí es donde como que Dios dice, no solamente voy a crear unos seres que nunca nadie se ha imaginado, como cuando veo uno un tigre con esas rayas o una cebra, o cuando veo uno un elefante de ese tamaño, una ballena, sino que dijo, voy a crear el ser que nadie va a poder comparar con ningún otro ser. Y entonces nos crea a los hombres. Pero allí es también donde interviene lo que dice el Génesis sobre el pecado, sobre la redención, sobre lo que es la bendición, la maldición, de la cual muchos hablaron en los testimonios, que son parte de la vida de uno también. Podemos decir que el libro de Génesis habla de historia del comienzo. Génesis quiere decir comienzo. Es la historia del comienzo de la humanidad, el comienzo de nuestro planeta. Pero también allí habla de relaciones entre Dios y la naturaleza, relaciones entre Dios y el hombre, y relaciones entre el hombre y sus semejantes. Todo eso lo han tocado ustedes a través de los testimonios, y por eso yo avanzo más rápidamente. Pero algo que me llama mucho la atención es que el libro de Génesis es un libro enteramente monoteísta, o sea, aquí no se habla sino de un solo Dios, de un solo Dios. Aquí da por sentado que solamente este ser que está hablando, que está creando, que está haciendo todas las cosas, es el único Dios existente hasta ese momento. Pero es algo tremendo que yo tengo que, pues yo me gusta mucho por la función que me corresponde, no solamente de pastor, de líder y de maestro, estudiar la Biblia. Pero yo miraba que en estos 50 capítulos del libro de Génesis, donde encontramos personajes como Adán, como Eva, Caín, Abel, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Ismael, Esaú, Jacob, todos estos personajes aparecen allí en Génesis. Génesis termina con la historia de José, cuando José está en Egipto, después de que es el segundo, después del faraón,
dice muere y se levanta un faraón que no conocía a José y ahí es donde empieza la esclavitud. Allí termina Génesis. Pero hasta ese momento, si usted estudia la Biblia, solamente se conocía o se hablaba de Jehová, Dios de nuestros padres. Atención, Jehová, Dios de nuestros padres. Qué tremendo, ¿no? Ustedes conocen la palabra Pentateuco, ¿cierto? Los 5 primeros libros de la Biblia se llaman el Pentateuco. De Génesis hacia adelante, pues avanzan los libros y empieza a hablar Dios del proceso que le toca liderar a un hombre llamado Moisés. Moisés, que fue un hombre que fue salvado de morir con todos los egipcios y se volvió egipcio, pero luego Dios lo utiliza para liberar después de 430 años al pueblo de Israel. Pues es con Moisés donde viene la sorpresa más grande que todos tenemos, que es allí donde se empieza a hablar ya no de Jehová, Dios de nuestros padres, sino de otro tipo de Dios, de otro tipo de Dios. Pero qué tremendo que yo voy a ir con ustedes a la Biblia, a Deuteronomio capítulo 31. No voy a leer esos versículos, solamente voy a contar la historia. Deuteronomio, a ver, pasamos la página. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco, o sea, los 5 libros, donde se narra toda la historia de cómo Israel avanzó ¿qué? Por el desierto rumbo a la tierra prometida. Pero estas palabras las pronuncia Moisés al final ya casi antes de morir, antes de morir. Y son unas palabras que Dios le dice que las convierta en un cántico, porque pues Dios es como nosotros, ¿no? ¿Te acuerdas cuando no te tomabas la sopa? Entonces tu papá te decía, a ver, hagamos que este es un avioncito, entonces el avioncito viene y le cantaba una cancioncita, y se tomó la sopa el niño. Entonces Dios es como un papá realmente, pero hasta aquí, como les digo, solamente se hablaba de Jehová, Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, esos eran nuestros padres, aquellos que inicialmente conocieron al Dios yo soy, el Dios yo soy el que soy. Y Jesús también se nombraba así, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero aquí en Deuteronomio 31, estando a punto de entrar a la tierra prometida, Dios se da cuenta que toda una generación ha muerto en el desierto, aquellos que no entraron producto de negarse a entrar la primera vez y enfrentar a los gigantes y tomar posesión de la tierra. Era un pueblo como nosotros somos, rebeldes. Ustedes, hombres valientes, contaron. Dijeron, yo era así y todavía soy así. Y por ser así me ha pasado esto. Y eso nos pasa a nosotros. Es una naturaleza que definitivamente no lo abandona uno hasta que uno no vive completamente la vida espiritual. El vivir en la carne es muerte, pero el vivir en el espíritu es vida y paz, dice la palabra de Dios. Aquí en Deuteronomio 31 se cuenta que ya van a entrar a la tierra prometida, pero ya le dice Dios a Moisés, tú no vas a entrar, Moisés. Pero necesito que a este pueblo rebelde, si usted lee del versículo 24 al 29, le dice, aquí está el libro de la ley, lo que se ha escrito hasta este momento. Imagino que sería ese Pentateuco, todas esas escritos. Pero le dice, escribe este cántico que yo te voy a decir y cántaselo al pueblo de Israel, porque son rebeldes, porque ellos no han entendido el significado del propósito de lo que yo quiero hacer con sus vidas. Entonces, ahora sí me voy al capítulo 32 de Deuteronomio, capítulo 32, donde Moisés comienza el cántico, donde Moisés, como alguno de ustedes contó, a mí me llamó mi hijo y me puso una canción. Esto mismo hizo Dios con el pueblo de Israel. Y el cántico dice, escucha, escuchad cielos y hablaré. Está hablando Dios. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Siguiente, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud.
Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagarás a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? ¿No es él tu padre que te creó? Por primera vez, después de pasar 5 libros llamado el Pentateuco, se nombra a Dios Padre y lo hace él mismo, afirmando que no es solamente el Dios de nuestros padres, sino el Padre, el Creador, el progenitor, a través del cual viene la vida. Porque la vida no se puede generar de la muerte, la vida la tiene que dar la vida. Y el único que puede dar vida inicialmente se llama Dios. Si Dios fue capaz de crear el tiempo, el espacio y la materia, los hombres han estado locos buscando cómo hacer un hombre igual a nosotros. Han creado robots, máquinas. Pero mire tan tremendo que dice aquí el Señor, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. Y a tus ancianos y ellos te dirán. ¿Cómo llegó a nosotros la palabra de Dios? De boca en boca. Se fue compartiendo, hablando. Se fue hablando. Antes no se escribía, todo se hablaba. Y aquí Dios dice, y esa es la tremenda herencia que el legado que tenemos nosotros desde esa época de hablar de nuestro Padre Dios, de nuestro Creador, de nuestro progenitor, del cual provenimos nosotros y a través de quien hemos recibido también la paternidad. Y aquí Dios le habla con toda autoridad, pueblo loco. ¿Por qué loco? Porque es que, pues, uno no se hace loco. Uno se hace el que Dios no existe. O uno cree que como uno no lo ve, entonces Dios puede ser pasado por alto. Pero Él nos engendró, dice aquí, Él es la roca. Él lo es todo. Él lo es todo para nosotros. ¿Por qué nosotros somos tan necios? ¿Por qué nosotros, a través de la paternidad de Dios, uno encuentra sanidad para todo? Uno encuentra lo que es el amor perfecto. Encuentra. Yo siempre me he puesto a pensar, ¿por qué Dios siendo Dios se puso a crear seres como nosotros tan llevados de nuestras razones, que le dan tantos problemas a Dios, porque nosotros le damos más problemas que alegrías? Resulta que es por amor, es por amor. Cuando uno se acerca a Dios, tiene que ser por amor. Algún discípulo me decía, Lieri, ¿por qué vamos a ayunar? ¿Cuál es la razón de ayunar? No, no hay ninguna razón. Para mí no hay ninguna razón. Yo ayuno porque necesito acercarme a Dios. Yo oro porque necesito acercarme a Dios. Yo estudio la Biblia porque necesito a Dios, porque soy un ser espiritual con alma y con cuerpo. Entonces necesito fortalecer esa parte espiritual que Dios engendró en mí, que Dios dio, a la cual le dio vida a mí. Pero aquí yo empecé hablando de el privilegio, ventaja, gracia, prerrogativa. La Biblia tiene 2 tipos de medicina, la medicina preventiva y la curativa. Hay algunos que les gusta la curativa, les gusta enfermarse para que se sane. Yo prefiero estar alerta. Primero, quiero decirles que yo conocí viejo a Cristo, yo conocí muy adulto a Cristo. No me siento mal, pero digo yo, ¿y yo por qué no conocí antes al Señor? ¿Yo por qué no pude tener la oportunidad? Yo no tuve papá. Mi papá lo mataron en Colombia cuando yo ni siquiera caminaba. Y fue violento cuando empezó la guerrilla hace más de 65 años. Y quiero decirles que para mí, mi papá Dios, yo conocí a Nilsenti, a papá Dios, y ahí fue donde me sané de toda la podredumbre que había en mi mente y en mi corazón. Pero yo lo entiendo así, yo lo entiendo como papá y lo entiendo como Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Porque Moisés les canta todo ese cántico, pero les dice, el que les está hablando no es solamente el Dios de la creación, es su Padre, el que los engendró, el que les dio vida, aquel que los lanzó a un paraíso, porque todo era bueno en gran manera. Siempre Dios tuvo una relación con los hombres. Ahí yo les dije en Génesis,
El hombre, Dios interactúa con la naturaleza, pero interactúa con el hombre con el hombre. Él siempre ha estado allí. Lo que pasa es que uno lo desconoce, uno quisiera que Dios tuviera aquí un palacio y se sentara, pero no, ese no es Dios. Dios no es así. ¿Qué debo hacer entonces? Si Él es mi Padre, mi Creador, mi formador, ¿qué debo hacer? Mire lo que satisface Dios como Padre en mi vida. Amor. Es lo más grande que usted le puede dar a su hijo y que Dios se lo da a usted es el amor. El amor de Dios, la Biblia dice, nunca deja de ser. Nunca. Usted peca, usted se equivoca, usted se va de la iglesia, usted hace lo que sea. Dios lo sigue amando. Porque Dios es lo que rechaza es el pecado, no a la persona que comete el pecado. Él rechaza el pecado. Con amor eterno te he amado. Jeremías 31. ¿Quiere más? ¿Quiere más? Qué tremendo es. El amor de Dios no es como el mío, ¿no? Yo a veces llego a un distrito y saludo a unos cuantos y algunos dicen, el líder no me saludó, ¿será que no me ama? No, es que somos humanos, nos equivocamos, somos distraídos, somos superficiales. Dios no. Con amor eterno te ha amado, a ti te ha amado, a ti, con nombre propio. Segundo, te ha dado seguridad. Padre de huérfanos, defensor de viudas, Salmo 68:5. Padre de huérfano, defensor de viudas. Cuando yo quedé huérfano, pues yo no sé, yo no conozco mi historia, porque yo nunca le he preguntado. Pero yo pensaba, ¿qué tal que yo me muera y mi hijo quede huérfano? ¿Quién lo sacará adelante? Pues quiero decirle que yo quedé con menos de un año huérfano con mi hermanita que no había nacido. Y aquí estoy, aquí estoy. ¿Quién me sacó adelante? Mi papá, Dios. ¿A través de quién? De otras personas que Dios usó. Padre de huérfanos, defensor de viudas, seguridad. Y yo no lo conocía. Ni por aquí me había pasado a conocer a Dios. ¿Qué más satisface en mi vida? Provisión. Os daré la tierra deseable, rica heredad de las naciones. Siempre Dios nos ofrece lo mejor. ¿Que tenemos que esforzarnos? Claro. Lea la Biblia y verá que en Génesis Dios le dijo a Adán, ahí están las parcelas, ahí está la tierra, vaya, trabaje. Eso no le dijo ahí está la playa, yo te voy a llevar el cóctel allá, acuéstate bien tranquilo, lleva el bronceador. No, el trabajo siempre ha existido, pero Dios siempre me da lo que yo deseo, tierra deseable, rica heredad. ¿Cómo mira usted a Costa Rica? ¿Cómo la mira? Yo la veo como dije el otro día, predicando, mi pedacito de cielo se llama Costa Rica. Eso es lo que Dios me ha dado. Provisión, protección. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el de adopción. Eso es lo que nos pasa a muchos. Todavía seguimos siendo esclavos. ¿Esclavos de qué? De cosas del pasado. Aquí dice la Biblia. Pregúntenle a sus padres, pregúntenle a sus progenitores, pregúntenle a los ancianos. Imagínense que yo recibí a Cristo, pues por unas 4 llaves que me entregaron, que me entregó Claudia cuando éramos novios, pero yo recibí a Cristo después y lo más tremendo es que yo no entendía absolutamente nada de estas cosas y yo, ¿a quién le pregunto? ¿Y yo qué hago? Sin embargo, Dios fue capaz de ¿qué? De protegerme para no desviarme de ese camino. Enseñanza, dice aquí, me enseñaste desde mi juventud, Salmo 71, 77. Desde que usted se dispone, Dios le enseña. Desde ese momento Dios le enseña. Y por eso qué bonito ver ahorita niños aquí en esta celebración, niños que después serán hombres, que después serán muy seguramente padres y continuarán con las nuevas generaciones, pero el niño que aprende desde pequeño a papá Dios, a oír a papá Dios, a estar con él desde su juventud, él llevará la medicina preventiva en las manos, ya no tendrá que ir a buscar al líder, ayúdeme a la cadena de emergencia, a la cadena de oración. Y como lo dijo aquí un discípulo, lo dijo Mauricio, dijo, disciplina, no menosprecies, hijo mío, el castigo, Proverbios 3. Él dijo algo muy importante, a ver dónde lo puse, amor intenso. Amor intenso, eso es lo que es. La disciplina es amor intenso, no es rabia, es amor intenso. Cuando uno ama intensamente, disciplina. Y eso es lo que es Dios.
Eso es lo que Dios me da, satisface mis necesidades básicas, amor, seguridad, provisión, protección, enseñanza y disciplina. Todavía uno pregunta, aquí está en la Biblia, ¿no es Él el Padre que te creó? Les abre los ojos al pueblo después de miles de años y les dicen, yo no soy solamente el Dios de tus padres, yo soy tu Padre. Y tienen la bendición, el privilegio, la prerrogativa de disfrutar de mi paternidad. ¿Qué debo hacer yo? Primero, ¿qué debo hacer con mi padre? ¿Qué debo? Y de aquí surge lo que yo tenga que hacer con mi papá terrenal también. No es que yo tenga que adorarle, pero yo tengo que adorarle. Juan 4:23, a ver, aquí las Biblias veloces. Juan 4:23 dice, a ver, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre busca adoradores. Cuando yo entro en la adoración me olvido que no sonó la canción, que sonó la canción, que el que está orando no sabe ni lo que está diciendo, que es una canción que a mí no me gusta. No, yo entro es a adorar, yo entro es a hablar con Él, yo entro es a estar con mi papá Dios. Ahí es donde uno crece espiritualmente, ahí es donde uno disfruta de la paternidad. Por eso aquí en el CENTI se les ha enseñado y se les sigue enseñando todos los días lo importante que es el cara a cara. ¿Por qué sería que Dios le reveló eso a Moisés y no se lo dijo a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, que fue tan... ¿Por qué? Porque Moisés fue aquel que cuando el pueblo se negó a hablar con Dios, dijo, yo subo y hablo con él. Y subió al monte y habló 40 días con Dios. Y volví bajo y volví y subió otros 40 días. ¿Para él era qué? Oh, no, es que eso hablar es, mejor dicho, mejor que hablar con el presidente de los Estados Unidos, de Rusia. Eso es una cosa. Imagínese usted hablar con el creador del tiempo, del espacio y la materia. Eso es mejor que hablar con Albert Einstein. Es mejor. Pero usted entra es a adorarle ya. Hay muchas preguntas que uno quisiera hacerle a Dios como papá, ¿cierto? Cuando usted llega allá al cielo, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué estas cosas? Esperemos a que llegue allá. Pero en este momento disfrútelo en la adoración. ¿Qué tengo que hacer yo? Juan 14:21. ¿Qué dice? Obedecerle, obedecerle. Uno como papá quiere que le obedezcan, ¿cierto? Los que son papás aquí. O me obedece o no sale a la calle. O me obedece o no le compro. 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ama mis mandamientos. Amar lo que Él me enseña, obedecerle, obedecerle. Eso tengo que hacer yo. Qué hermosos todos los testimonios hermosísimos, todos los testimonios violentos, todos los testimonios con palabras, con menos, cada uno tiene su forma de ser. Y yo creo que a los hombres cuando nos dicen cuente testimonio, uno puede contar una historia que dure 50, 60 años, pero todo es, ¿qué? Delante de Dios agradable y perfecto. Pero aquí Dios me pide, primero, adorarle, segundo, obedecerle. Tercero, conocerlo, ese sí me lo sé de memoria. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el valiente en su valentía. Alabe es el que se hubiere a alabar en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago juicio y justicia. Conocerlo, conocerlo. ¿Tú conoces a tus hijos? A veces uno no conoce a los hijos. Yo no sabía que te gustaba el color tal. No sabía que eras hincha de tal equipo. No sabía que le gusta tal comida. No lo conoces. Conoce a tu papá Dios. Conoce lo que le agrada, conoce. Pero nosotros nos vamos por la valentía, nos vamos por la plata, nos vamos por el conocimiento y se nos olvida el conocer a mi papá. Yo no lo conocí. Yo lo miro en la foto, ahí lo tengo. Subiendo las gradas a mi habitación está la foto de mi papá. No lo conocí nunca. Jamás. Pero conocí a mi papá Dios. Mi papá Dios sí lo conocí. ¿Qué más? Dándolo a conocer. Juan 17, dándolo a conocer. Muchos de ustedes hablaron como muy bonito de sus papás. Todos nos equivocamos. Hasta uno de papá cristiano se equivoca. Pero uno tiene que dar a conocer a su papá Dios.
dar a conocer, dar testimonio del papá que tiene uno. Juan 17, 25 y 26 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Palabras de Jesús. Dijo Jesús, yo no me dediqué solamente a sanar enfermos, a liberar endemoniados, a darle comida y pescado y pan. No, yo les di a conocer a mi papá. Y estos, los 12 que tú me diste, ellos te conocen perfectamente. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia primitiva llegó hasta Costa Rica? Porque llegó hasta aquí, hasta lo último de la tierra. Porque estos conocían a papá Dios. Cuando nosotros vemos la Biblia, en los 5 primeros libros de la Biblia, solamente conocían al Dios de nuestros padres. Pero ya empezaron a hablar de papá, progenitor, creador, y ya empezó un lenguaje diferente en el cual, acuérdese que Dios tenía que manifestarse a través de alguien y lo hace a través del pueblo de Israel, a darse a conocer, porque Moisés pregunta, ¿a nombre de quién yo me presentaré? Y entonces Dios le dice, dígales que yo soy. Yo soy, ¿qué? ¿Y el apellido cuál es? ¿Y tú de dónde eres? ¿Natural de cuándo? ¿De dónde? Dice, no, yo soy el que soy. Y uno lo va entendiendo hasta que ¿qué? Hasta que se da cuenta que él se quiere manifestar, pero él su estilo no es aparecer, como a veces dicen, ¿no? Se apareció Jesucristo en una palmera, se apareció en tal parte. No, él no se aparece así. Cuando él vuelva a aparecer, sí nos va a sorprender a todos porque ya no va a volver como un bebé allá que lo puede matar cualquiera, sino va a venir como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero yo tengo que darlo a conocer a los demás. Y por último, Proverbios 3, 9 y 10 dice, ¿qué es lo que debo hacer ya? También darlo a conocer. Y lo último es con nuestros bienes, administrándolos bien y dándole al Señor lo que a Él le corresponde. Dándole a Él lo que le corresponde. A ver, este no lo tengo marcado aquí así. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenados tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ese es tu papá. No es el Dios de la escasez. ¿Está con nosotros ahora? Sí, en las dificultades. ¿Él creó esto? No, él no lo creó. Los hombres inventaron que esto se llama ahora el nuevo, ¿qué? ¿Cómo se llama ahora esta cosa? Eh, 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 el, el, bueno, el nuevo comienzo, lo que sea. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Mi papá sigue siendo el mismo. Aplicación teoterápica. Mateo 23, 9. ¿Qué tengo que hacer yo? Primero, nunca olvidar que Él satisface todas mis necesidades. Es un privilegio, es un privilegio. Tenga usted su papá terrenal o no lo tenga. Yo, como le digo, yo nunca tuve papá terrenal, nunca, jamás. No supe qué fue tener un hombre a mi lado. No lo supe, no lo supe. No supe qué fue tener un hombre a mi lado, que me acompañara, que me enseñara a jugar fútbol, que me enseñara a vestirme, no, viví entre mujeres y yo no tengo ningún problema de identidad ni nada de esas cosas. ¿Qué dice? Ese versículo dice, a ver, ¿dónde está? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Sí, nosotros por costumbre le decimos a veces a nuestro papá, Padre, Padre, y es por respeto, ¿sí o no? Padre. Padre le decimos, pero aquí está en mayúscula la palabra padre. La palabra padre significa en mayúscula patriarca, progenitor, ser vivo que origina otro. Pues claro, yo engendro otros hijos, pero el que engendró a todos se llama Papá Dios, el mismo que creó la materia, que creó el espacio, que creó el tiempo. Imagínense, ese es el ser que es mi papá. Ese es el ser que tengo. Yo, yo, tengo que, yo tengo que entender, pero ahí hay un desafío muy grande. Hay un desafío muy grande en esa cita bíblica porque resulta que esa cita está enlazada con lo que dice Malaquías.
Malaquías en el capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Si yo le digo padre, si yo le digo a él papá, ¿dónde está qué? ¿Dónde está la honra? ¿Dónde está la honra? Honrar es respetar, honrar es aceptar, honrar es... Todo eso se ha perdido, los principios se han perdido, pero yo no los voy a dejar perder, porque yo lo aprendí fue de mi Padre Dios, de mi Padre Celestial. Siendo tan grande el amor de Dios hacia nosotros, ¿dónde está nuestro amor hacia Él? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que fue capaz de entregar a su Hijo único, único, para que nosotros viviéramos la vida eterna. Aquí todo lo que estamos compartiendo y hablando es el lenguaje de la vida eterna. Ese es el lenguaje del cielo. Eso es lo que hemos aprendido nosotros. Estamos abandonando lo terrenal para vivir lo celestial. Pero si Él nos amó tanto, ¿dónde está la correspondencia de nuestro amor? Mi hijo, que estudia en la universidad, le digo yo, papito, ¿y qué vas a hacer tú cuando yo ya esté viejito y no conozca a nadie, esté por ahí, alguna cosa? Entonces, me dijo, no, tú estarás conmigo en la casa, yo no sé, pero yo le dije, si yo me pongo cansón y... Yo ya tuve una experiencia de llevar a la viejita que me crió a mi tía a un asilo alguna vez y después, no, yo no lo hice, fue mi hermana, pero después me di cuenta, yo estaba arrepentido, fui, la saqué y tremendo que aunque no nos conocía, la honré, porque ella fue la que me hizo como persona. Esa es la honra. Si a uno ha recibido tanto amor, el que recibe tiene que dar. El que guarda todo, ¿qué pasa? ¿Para qué ahorra? Hay gente que ahorra, ¿no? Ahorra y ahorra y ahorra. Y está en la Biblia. Ahorra y ahorra. Y se muere. Yo guardo y gasto. Guardo y gasto. Me parezco a mi hijo. A mi hijo le compramos una camiseta nueva hoy y ya mañana se la pone de una vez. Dice, no, es que hay que usarlo. Hay que usarlo para que llegue más nuevas. Y así tiene que ser uno con el amor de Dios. Cuando uno lo disfruta, Dios le da más. Pero si uno, ¿pero dónde está el amor de Dios en esta pandemia? No hay trabajo, estamos cada vez peor, nos encierran. Hay que ser obedientes. Cuando la autoridad dice no salgan, todas las autoridades por Dios han sido puestas, sean buenas o sean malas, lo que sea, pero hay que ser obedientes, obedientes. Ahorita un discípulo leyó Isaías 64:8, que es el segundo versículo de la aplicación teoterápica. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Ya dice Isaías que está un profeta más adelante de Moisés. Tú eres nuestro Padre, nosotros barro. ¿Usted se lo ha dicho en oración a Dios? ¿Sabe qué es el barro? El barro es eso que se coge y se hacen de ahí las vasijas. Pero el que hace la vasija no es usted, ni es su suegra, ni es su mamá, ni es su tía, ni es su jefe, es Dios. Y ahí dice la Biblia, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Pero la Biblia dice algo muy interesante, que es que el alfarero estaba haciendo la vasija y de pronto dijo, la tiró y dijo, no, hay que empezar a hacerla otra vez. ¿Por qué? Porque como hijos no nos dejamos moldear conforme a lo que Él quiere hacer de nosotros. ¿Será que sabemos nosotros más que Él? ¿Somos más inteligentes que Dios, que hizo el tiempo, el espacio y la materia? ¿Ah? ¿Será? Yo no me pongo a pelear con el hacedor. ¿Qué le dice el tiesto al hacedor? No, el tiesto no le puede decir nada. El tiesto tiene que utilice su boquita para alabar, para cantar, para disfrutar de Dios. Qué lindo es cantarle, adorarle, alabarle en el grupo, solo, en la célula. La gente que no entiende la alabanza, la adoración, es porque no ha tenido intimidad con Dios. Y finalmente, Primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La peregrinación no se ha acabado para nosotros.
Lo invocamos, sí, papá, Dios, ayúdenos, ¿dónde está Jehová? En mi fortaleza, tata. Y si lo invoca, ¿qué es lo que dice allá? Señor, condúzcase con temor, actúe con prudencia, no actúe como alguien que no conoce los principios de Dios, actúe como aquel que en el siglo XXI, como dice Romanos 12, no se dejen volver del siglo XXI, no os conforméis a este siglo. No se enrede, es que la gente está diciendo que hay que hacer y yo creo que sí. No, créale a Dios, créale a Dios. La Biblia no va a cambiar por la pandemia, no va a cambiar. El modo de vivir de nosotros sí, pero resulta que la palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Nuestra peregrinación todavía no ha terminado. ¿Qué tengo que hacer? Compórtese como un hijo con principios. Honre a Dios. ¿Cómo se honra? Respetando sus enseñanzas, respetando su autoridad, siguiendo sus enseñanzas y levantando una generación que nunca, como dice aquí Deuteronomio, olvidarán al Dios que nos bendice, al Dios que está acompañándonos. Yo, para terminar, solamente doy gracias a Dios por este ministerio de varones. Aquí están hombres casados, están solteros, están jóvenes, están niños, pero son y somos los costarricenses, hombres y mujeres que buscamos a Dios. Y también aquí están los nicaragüenses, y también de pronto hay panameños, y de pronto hay hondureños, y de pronto hay guatemaltecos, y de pronto hay salvadoreños, porque son hermanos, hermanos de Centroamérica. Todos nuestros hermanos también están aquí, y los amamos, les amamos, porque la frontera no las hizo Dios, la frontera las hizo la política, pero nosotros somos una sola raza, los hijos de Dios, y amamos. Hay otra cosa, el pensamiento de las personas siempre dice una cosa y de las otras. Usted sabe la fama que tenemos los colombianos. Yo soy de los buenos. Quiero decirles que para la reunión de hoy hasta me eché loción. Yo le decía a mi esposa, ay, yo me eché loción. Pero ¿por qué? Porque me voy a presentar delante de Papá Dios y delante de los discípulos. Y voy a decirles que hoy vamos a celebrar el Día del Padre solo honrando a nuestro Papá Dios y diciéndole, tú vas a ser nuestro papá, que te vas a quedar en mi casa.